Iglesia Vida Cristiana presenta una palabra de Dios que cambiará su vida. Denle un aplauso a Jesucristo fuerte. Él vive, reina y está en este lugar, en esta casa. Y sabe, Dios va a manifestar su poder sobrenatural en su vida y en Venezuela. Estoy confiado. Y como decía nuestro apóstol, si alguno, como decía, era él el pastor que vino a predicar, dijo, mientras otros se van, cuando uno se va, entonces nace una oportunidad para mí. La empresa que uno deja, que alguna persona está dejando, esa empresa me está llamando para que yo sea el próximo propietario de esa empresa. Y donde se hacía brujería, hechicería, santería y espiritismo, ahora se va a leer la palabra y se va a adorar al Dios vivo. Amén. Estamos llamados a eso. A la toma de territorios, a la toma de lugares, para que Dios se manifieste en ese lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí. Vamos a la palabra. Quiero entrar en la palabra. Y está en Lucas capítulo 11, versículo 20 al 23. Gracias muchachos. Me mantienen ahí, no me lo pongan mudo, pero ahí vamos a meterle guerra. Amén. Algunos manténganse alerta. Lucas 11, 20 al 23. Y nuestro apóstol le ha titulado a este mensaje Gobernando nuestro territorio. Gobernando nuestro territorio. Amén. ¿Sabe? Estamos en un tiempo en el que Dios está restaurando las cosas como Él quiere que sean restauradas, como al principio llamó a su iglesia a ser restaurada. Y este mensaje apunta a que usted tenga esa revelación. Amén. A sacarlo de la pasividad y a meterlo en una actividad sobrenatural. Amén. Gloria a Jesús. Lucas 11, 20 al 23. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Miren escuche bien esto. Quizás usted sienta que el no salir a marchar por una u otra tendencia es en un estado de pasividad. Nosotros no estamos llamados a eso. Como dice nuestro apóstol, tomo esa palabra. Nosotros estamos llamados a movilizar el reino aquí en la tierra, hacer que algo suceda sobrenatural. La única razón por la que usted debería estar en una de estas concentraciones es para predicar a Cristo, el Cristo vivo, para llevar el mensaje del evangelio al guardia nacional que está allí y a la persona que está manifestando quemando un caucho. Y le desate el reino en ese lugar y establezca el orden del reino en ese lugar sin cobardía y sin temor. Y donde usted le toque estar, usted reúna a sus vecinos. Aproveche la oportunidad que las personas están atemorizadas, aterrorizadas o están alteradas y reúnalos a orar y desate palabras de reino. Desate una oración que traiga rompimiento. Amén. Para que usted sea el protagonista de los cambios para esta nación. Yo no estoy esperando que vengan unas elecciones para cambiar de gobernante. Yo estoy activándome para que el gobierno al cual represento se establezca en mi casa, en mi familia, en mi urbanización, en mi estado y en Venezuela entera. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Amén. Y eso lo puede hacer usted comenzar a hacer hoy mismo. Porque mire este principio, una de las normas básicas del reino es que no pueden reinar dos reyes sobre un mismo territorio. Porque siempre el mayor va a desplazar al menor. Y dice la palabra
que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo represento ese reino mayor que va a desplazar el reino de las tinieblas. Donde quiera que yo esté, el reino de las tinieblas tiene que ser desplazado. Así como veíamos en estos jóvenes, cuando el reino llega, es desplazada las tinieblas. Y unos jóvenes que estaban endemoniados en Aguanagua terminaron aquí en la casa siendo liberados ahora por el poder de Jesucristo. Amén. Así que somos gobernadores sobre nuestro territorio. Fíjense, nuestro apóstol colocaba un ejemplo en el área agrícola y dice que nadie puede sembrar sin antes no prepara el terreno donde va a depositar la semilla. Recuerdo, el abuelo de mi esposa tenía, pues ya él partió con el Señor, pero tenía 42,000 matas de café y otras muchas de maíz y de piña y de caña. Y él me cuenta que para preparar el terreno, él se colocaba, entre otras cosas, además de arrancar toda la maleza, todo lo que había dejado el resto de la cosecha anterior, él a veces hasta le metía candela, fuego. Y muchas veces ese fuego le quemó la finca al vecino, porque saltaba el fuego hacia el otro sembradío. Pero fíjense que él preparaba el territorio que iba a comenzar a sembrar. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 10, pensando en este principio. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mira, y ahora voy a expresar tu nombre. Mira Javier, Ramón, Felipe, Francisco, Josué, X, como te llames. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Por encima de ellos, ¿para qué? Con un propósito, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Usted me dirá, ¿pero qué es esto? ¿Cómo Dios me va a poner en esto? Para derribar, para arrancar, para destruir. Sí, para destruir todo lo que el diablo sembró, todo lo que el diablo metió, todo lo que el diablo plantó, todo lo que el diablo, porque Jesús vino con ese propósito. Cuando Jesús puso un pie sobre la tierra, tenía claro su propósito, tenía claro su destino y tenía claro su llamado. Él dijo, yo vine a arruinar, yo vine a destruir, yo vine a deshacer toda obra del diablo. Así que usted tiene que conectarse. Si usted sigue los pasos de Jesús, usted va a estar en lo mismo que Él hizo aquí en la tierra mientras estuvo con nosotros. Ahora, ¿para qué destruye las obras del diablo? Entonces, como consecuencia, usted comienza a edificar y a plantar el reino aquí en la tierra. Donde había adicción, donde había un drogadicto, ahí se planta un hombre justo. Donde un hombre practicaba santería, eso se convierte en un altar de intercesión profética. Donde había un matrimonio destruido, se convierte en una casa que edifica hombres y mujeres de Dios y lo levanta para que edificar esta nación y para traer el reino aquí en la tierra. Es para sustituir lo que no sirve por algo que realmente sirve. Amén. Entonces, cuando nos referimos a la toma de un territorio, es importante que usted aprenda que es más efectiva cuando se hace desde dos aspectos o añadiendo dos elementos bien importantes que son el elemento profético y lo apostólico. Miren, cuando hablamos de lo apostólico y lo profético, estamos apuntando a lo que Dios está restaurando en este tiempo. Dos ministerios que aparecen en Efesios 4:11 que estaban desaparecidos en acción. ¿Por qué? Por la incredulidad de la persona y por un espíritu jezabélico que vino a destruirlo y a tomar terreno entre las iglesias, entre el pueblo de Dios. Porque cuando Satanás destruye lo profético y lo apostólico, entonces se entrona en los corazones, se mete y no es detectado. Por eso van tantos lugares y tantas iglesias que sustituyeron a estos ministerios por psicólogos, por buenos administradores, y el poder sobrenatural quedó puertas afuera, lejos de la iglesia.
Cuando en la iglesia, en este tiempo, Dios está restaurando lo apostólico y lo profético, lo original, lo real, para que se establezca el reino aquí en la tierra. ¿Y qué es lo profético? Lo profético, muchas personas piensan y asocian lo profético simplemente a decir, así dice el Señor, así te dice el Señor. Eso trabaja, en ese nivel, trabajan aquellas personas que están caminando en un don profético. Cuando trabajan en el don de la profecía, caminan bajo el don de uno de los dones del Espíritu, Romanos capítulo 12. Pero esos dones simplemente operan en un nivel. Cuando estamos hablando del establecimiento y la conquista de nuevos territorios, estamos hablando de la oficina profética. Y la oficina profética no es una oficina con una puerta en un edificio, es un lugar espiritual donde se hacen planificaciones gubernamentales a nivel de reino, a nivel espiritual. Es un lugar en el espíritu donde ese hombre, esa mujer de Dios que son profetas como ministerio, y entonces se reúne con el Padre y el Padre comienza a darles instrucciones específicas de cómo hacer la guerra, hacia dónde apuntar los misiles, hacia dónde apuntar la oración, en qué momento y cómo organizar al pueblo de Dios para que sean más efectivos, hacerlo con revelación, hacerlo con declaraciones proféticas. Hace una semana veía el video de un ex satanista y él decía, convertido al Señor, me llamaba mucho la atención cómo oraba, porque él oraba y yo sentía que ese hombre se congregaba en Vida Cristiana con una revelación. Y resulta que él decía, muchas iglesias están muertas porque no saben cómo usar la palabra para destruir las obras del diablo. Y yo creo que nosotros tenemos que ser dirigidos. No podemos, mire, nos contaba nuestro apóstol y nosotros mismos lo vivimos. En una oportunidad estábamos en una campaña evangelística en Naguanagua con un pastor amigo. Él iba a predicar y entonces estamos juntos en una reunión, unas 10, 15 personas, y dice, bueno, vamos a orar. Y entonces, ¿por qué vamos a orar? Por la campaña, para que Dios use al pastor. Y arrancó a orar, Padre, en el nombre de Jesús. A partir de ese momento, después de ese momento, yo no escuché ni entendí más nada de lo que se dijo. Todos oraban a la vez, y eso era un escándalo, que al final no sabíamos ni siquiera por qué estábamos orando, hasta que uno por allá dijo, amén, y entonces, ¡pum!, se acabó volvió el silencio. Miren, cuando usted no ora con dirección, con revelación en el Espíritu, usted definitivamente no está apuntando hacia el lugar correcto y está siendo débil en su oración y no está siendo efectivo. Dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es eficaz esa oración? Cuando está dirigido por un ministerio profético. En este tiempo Dios lo está haciendo para que usted se conecte a un ministerio, para que usted se conecte a la revelación que Dios le ha dado a un profeta que ha puesto sobre esta casa, sobre nuestra casa. Somos un ministerio bajo una unción apostólica y profética, porque sobre la cabeza de nuestro ministerio, nuestro apóstol y nuestra pastora Elia, están nuestros padres espirituales. Hay un apóstol y hay un profeta. Amén. Y ahora también nuestro apóstol, hace algunos años, es apóstol también. Ya no es pastor, es un apóstol de Jesucristo. Y Dios le ha dado una unción especial que ahorita se las vamos a explicar. El profeta tiene una unción de rompimiento en su boca para decretar en el nombre de Jesús y realiza actos proféticos de intercesión e adoración profética. Mire, un profeta provee el punto exacto donde tenemos que golpear al enemigo. El profeta da las coordenadas exactas donde tenemos que apuntar la oración para destruir al enemigo con revelación en el Espíritu. Fíjense que cuando la guerra se hace con una dirección divina, cuando usted es dirigido en la guerra y tiene dirección, entonces el éxito, la victoria está garantizada. Y es importante que usted se conecte, porque la iglesia ha estado batallando y haciendo esta guerra solo muchas veces golpeando los aires y no está dándole el golpe que Satanás se merece. Y tiene usted que ser efectivo y certero cuando usted ora.
es una oración. Escucha, no es una larga oración, es una oración específica, certera, que lleva el poder y el fuego del Espíritu Santo. Cuando usted ora de esa manera, usted le va a caer a palo al diablo y todos sus demonios en el lugar donde usted vive. Amén. El profeta porta una unción, la unción de Isacar. Miren lo que dice la Escritura. ¿Cuál es esta unción profética de Isacar? Primera de Crónicas 12:32. Miren lo que dice la Escritura. Dice, de los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esa unción de Isacar, que esa unción profética de Isacar era una unción que estaba sobre los guerreros, el parte del ejército de David. Cuando David es ungido como rey, es establecido como rey, entonces él conformó un ejército. De cada tribu, su característica más fuerte, entonces esa tribu se encargó de esa área en el área de la guerra. Y en el caso de Isacar era una unción profética. Fíjense que decía, eran hombres entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Un profeta es uno que entiende los tiempos y sabe lo que la iglesia debe hacer. Y los hermanos le siguen cuando están bajo una cobertura de una iglesia, de una unción profética. Entonces entienden qué es el mensaje de Dios y que deben hacer lo que se les está indicando. Amén. ¿Cuántos creen que las direcciones que Dios está dando para este tiempo, entonces nosotros como hijos vamos a seguirla? ¿Cuántos están dispuestos a seguir la dirección que nuestro apóstol, nuestra madre espiritual dirigen a través de esa unción profética para este tiempo? Amén. Además de eso, es una unción, está la unción de Gad, es la unción de guerrero, es una unción que aparece en Crónicas capítulo 12 versículo 14, ahí mismo en el libro de Crónicas, dice, en estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad, el menor tenía a cargo 100 hombres, el mayor 100,000. Y estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por toda la ribera, e hicieron oír a todos lo de los valles, al oriente y al poniente. Miren cómo dice en la nueva versión internacional. Miren cómo dice ese mismo pasaje. Ponme la NBI. Dice, estos fueron los capitanes del ejército de los hijos de Gad. NBI. Ajá, va cerca. Ahí está. Vayan llegando. Ahí va. NBI. Miren, cuando lo tengas me pega un grito, cuando lo vean ahí en pantalla. Fíjense esto. Estas dos tribus conforman unos comandos especiales espirituales y son representados como la tribu de Isacar, como los ojos del águila, y la tribu de Gad como el rostro de un león. Esto habla, los ojos de un águila son capaces de ver a grandes distancias. Y eso es lo que pasa con la unción profética. Y la unción apostólica, que está bajo la unción de la profética de la unción de Gad, de la tribu de Gad, es la unción apostólica, que es como un león, como un guerrero. Y fíjense esto, nunca llegó NBI, se les borró. No importa. Pero dice en NBI, dice, el menor era como 100 hombres y el mayor era como 1000 hombres, dice en esa versión. O sea, uno valía por 100, el menor de ellos, y el mayor valía por 1000 hombres. En esta casa, usted le está trayendo una unción sobre usted para que usted sea tan poderoso como 100 intercesores. Para que el mayor de nosotros sea como 1000 intercesores al mismo tiempo. Porque algunos que están golpeando el aire, nosotros le estamos acertando el golpe certero y preciso a Satanás. Amén. Ahora, y extendió Jehová su mano. Mira lo que dice Jeremías 1:9. Su mano, y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Los pensamientos con el consejo, mira Proverbios 20:18, mire cómo dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Amén. Usted está siendo empoderado como un gobernador en su territorio, pero con instrucciones específicas. Amén. Por tanto, entonces los profetas dan dirección exacta para la toma de territorios. Ellos están habilitados para escuchar.
Amén. Para escuchar y para transmitir lo que oyen. No solamente escuchar. El profeta es responsable de transmitir correctamente y a la persona correcta lo que esa persona, lo que Dios le ha revelado. Amén. Por eso necesitamos intercesores que fluyan en lo profético y con dones de la revelación del Espíritu Santo. Así que los profetas son entendidos en los tiempos. Ellos saben la hora de ejecutar la acción. Y fíjense cuando, como les decía, cuando Jezabel predominó, cuando ella apagó a los profetas, lo hizo en tiempos de Elías, cuando apagó a los profetas, pero también lo hizo en los tiempos de la iglesia, cuando apagó la figura del apóstol y del profeta en los tiempos de la iglesia. Y fíjense, no solamente usted opera bajo la unción profética, sino que usted también, es decir, la unción profética le aporta, dirección específica. Y la unción apostólica, mire cómo dice Jeremías capítulo 1 versículo 10. Mira que te he puesto en este día, sobre naciones y sobre reinos. Entonces el profeta da dirección y ahora el apóstol, la unción apostólica, establece el gobierno del reino de Dios sobre un territorio. Y miren cómo se desglosa este versículo. Te he puesto. Cuando el profeta dice, te he puesto, usted va al texto en hebreo y dice, te he puesto, es la palabra pagat. La palabra pagat significa una visita con una intención hostil. O sea, tú vives en el Trigal, tú vives en Flor Amarillo, tú vives en la Michelena con una intención hostil contra el reino de las tinieblas. Te he puesto con una intención hostil en el territorio donde te he puesto. Y quizás tú te digas, ay, ¿hasta cuándo voy a vivir aquí con este poco de malandro, marihuanero, brujo, santero? Porque Dios te puso esa unción allí. Dios te puso con una intención allí. Dios te puso con un pagar, con un deseo en su corazón de que tú destruyas toda obra del infierno en ese lugar. Hay una intención. ¿Entiendes por qué no te has podido mudar de ese lugar? Ahora comprendes por qué no han aprobado el crédito para la otra casa. Porque Dios quiere que establezcas el pagat en ese lugar, que establezcas su intención. Y mira, cuando llegues hoy a tu urbanización, tú vas a ir, yo voy aquí empoderado. Yo no vengo aquí, yo no vivo aquí por error. Yo tengo un pagat. Yo tengo una intención aquí y voy a venir y me voy a poner los pies en este lugar con una intención hostil contra el reino de las tinieblas. Le hago el territorio hostil, incómodo. Amén. Entonces, violento, agresivo, para prohibir y para castigar. Eso significa pagar. Entonces tienes la osadía para incomodar a Satanás. Cuando Cristo llegaba a un lugar, Satanás decía, ¿qué tienes conmigo? Y él ni siquiera había hablado. Ni siquiera había dicho una sola palabra y ya estaba incómodo Satanás. Porque el mayor desplaza al menor. Así que usted deja de estar temblando cuando ve un santero, cuando ve un babalao, cuando ve a una bruja, cuando ve a uno que está haciendo nueva era, cuando ve a cualquiera de estas personas. Usted ya deje el temor porque usted representa uno mayor. Amén. Ahora, denle un aplauso más fuerte. Esos son los que hacen en Estados Unidos le llaman los Navy SEALs, el grupo de marines que están al frente de la batalla y que van como primer bastión a destruir un territorio, a conquistar un territorio. Y ahí establecen una fortaleza donde ejecutan operaciones, colocan radares, colocan lugares, colocan municiones para ir y seguir penetrando el lugar enemigo. Así funciona. Fíjense que en Roma también acostumbraban que en cada territorio que conquistaban, fíjense lo que hacían ellos. Ellos enviaban a un hombre, de ahí viene la palabra apóstol. Apostolos era un gobernante, un empoderado por el gobierno romano que establecía en la ciudad el ornato de la ciudad, la estructura y el orden de la ciudad. Físicamente lo hacían igual al imperio que el cual representaban. El imperio invasor hacía que una ciudad conquistada se pareciera
a la que conquistó. De modo que si en algún momento el emperador se le ocurría pasar por esa región, pues iba a conseguir una habitación con las florecitas allí, el bichito ese que se ponía aquí en las orejas, ahí en el lugar donde él lo acostumbraba a poner, todo en su lugar. Eso es lo que hacía un apóstolo en ese tiempo, en los tiempos. Por eso es que el apóstol Pablo recasta esta palabra. Y entonces el apóstol está puesto para colocar y hacer que el reino, tal cual es en el cielo, se establezca aquí en la tierra. Para que cuando Jesús visite un lugar, se consiga que hay orden. Cuando Jesús visite un lugar, entonces se consiga, aquí este matrimonio está en orden. Aquí este hijo está en orden. Aquí este está en obediencia. Aquí este hombre está empoderado. Aquel se supone que está orando, debería estar orando, está haciendo lo correcto. Eso es lo que hace un apóstol con esa unción apostólica. El apóstol está hecho para la guerra, para abrir brechas. Es un pionero en la genética espiritual. Su rostro es como de un león, como le decía ahorita. Un guerrero, es agresivo, es violento contra las tinieblas. Amén. Usted no va a ver un apóstol chupándose el dedo. Usted no va a ver un apóstol esperando que las cosas sucedan. Usted va a ver un apóstol haciendo que las cosas sucedan. Amén. Por eso hay una tremenda asociación entre lo que va a ser la gran cosecha de los últimos tiempos y la restauración del ministerio apostólico y profético para estos tiempos. Está conectado, es una realidad. Y fíjense, por eso en la visita del Señor al territorio de Gadana, dice así, Marcos 5, 6 al 10, dice que cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. ¿Quién es este? El endemoniado. Cuando lo vio, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Fíjense que también el apóstol Pablo fue hostil en el lugar donde con el reino de las tinieblas, el lugar donde se estableció. Y mira que en Éfeso, el capítulo que es Hechos, capítulo 19, versículo 27, dice: no solamente, esto lo estaban diciendo aquellos que sacaban, que se estaban sacando lucro, provecho con una bruja que estaba operando en el pueblo. Y miren lo que ocasionó el apóstol Pablo. Dice: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren lo que va a pasar con esta unción. Cuando usted llega a un lugar y establece esta unción, aquella que consultaba cartas, se le va a acabar el negocio, porque no va a haber quien consulte. Todos van a ir a tu casa de paz, todos van a ir a tu hogar, a tu casa. Amén. Usted le va a quitar el negocio al babalao que le metía millones de bolívares para hacerle el santo y consagrarlo y proteger a una persona y hacerle un trabajo. Usted se lo tumba porque viene uno más poderoso que lo desplazó y establece el reino. Las personas no van a venir a consultar al babalao, van a venir a consultarlo a usted y a pedirle oración para que Dios lo sane a través de su mano. Amén. Eso es el desplazamiento del reino a través de una unción apostólica. Y ese espíritu de guerra, ese espíritu de Gad, esa unción de Gad viene sobre esta casa y sobre cada uno de los hijos de esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense que cuando el profeta habla de la palabra, de la frase: te he puesto sobre reinos y sobre naciones, en hebreo es la palabra, ese sobre naciones, es la palabra gové, que significa extranjero y malvado dentro de un territorio, plaga que ha invadido una nación, entes que controlan ilegalmente un territorio. Dios te ha puesto sobre esas plagas. Dios te ha puesto sobre esos que ilegalmente están gobernando. Si hay alguna persona vendiendo drogas en tu urbanización, en tu sector, lo está haciendo de manera ilegal. Y tú tienes que decirle: no puedes actuar en este lugar. Y yo quiero que usted, mire, hágalo con autoridad y con revelación. Cuando yo le digo al diablo que el espíritu de brujería no opera, y toda la noche me paro en la ventana y le digo: te prohíbo espíritu de robo, te prohíbo espíritu de hurto, de atraco, de adicción, te prohíbo espíritu de brujería, hechicería y palería, que operes en este lugar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él tiene que obedecer. Y no es que tiene que obedecer, Él obedece.
Porque me levanto en la mañana y no prendió el tabaco. Me levanto en la mañana y no pasó nada. Amén. Porque Dios tomó el control. Amén. Sobre reinos. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos. La palabra sobre reinos es la palabra mamlaka, que significa un rey que domina ilegalmente un territorio. Se refiere a Satanás, a los principados y a los gobernadores. Usted dirá, pero ¿cómo me enfrento yo a un gobernador? Porque usted es llamado en la escritura rey y sacerdote y hijo, y con autoridad se para en un territorio y lo domina y lo gobierna. Y no solamente ese territorio, sino los cielos que están sobre ese territorio, sobre la operación espiritual que hay sobre un territorio. Amén. Él dice, te he puesto para arrancar y destruir. Arrancar viene del hebreo natash. Escuche, natash significa, termina en SH, significa erradicar. Te he puesto para erradicar. ¿Qué quieres erradicar en tu lugar? ¿Qué quieres erradicar de tu casa? ¿La ira? ¿Los vicios? ¿La maldad? ¿El adulterio? ¿Qué quieres erradicar? ¿Qué quieres erradicar en tu vida? En tu generación. Tú quieres que tus hijos no sean más, nunca ninguno de tus hijos pruebe droga, nunca de tus hijos muera de enfermedades del corazón, ninguno sufra de artritis, ninguno de tus hijos sufra del azúcar en la sangre. Entonces usted tiene que arrancar esa maldición. Usted tiene que arrancarla desde su municipio, de su estado, desde el lugar donde usted está puesto. En ese lugar usted natash, erradica, destruye. Dice, arranca, destruye las raíces, agarrándolas, sacándolas así de raíz. No le deja ni siquiera nada que pueda nacer de nuevo ahí. Lo arranca de raíz. Amén. Así que usted va a comenzar a orar diferente. ¿Cuántos van a aplicar ese natash? Dice, te he puesto para destruir. Es en el hebreo, se parece mucho a la palabra. Es la palabra natat, con T, termina en TS. Natat significa romper, demoler, tirar abajo una pared con un fuerte golpe. Usted le da así. Uy, efectos especiales. Están conectados ahí. Usted lo derriba con un fuerte golpe. Hay cosas, y fíjate, todas estas palabras apuntan a que usted ya no ore, Padre, en el nombre de Jesús, como un pan frío. Esto todo apunta a que usted ore como un guerrero. Como un guerrero. Como uno que sabe su autoridad y la ejerce, la ejecuta sobre ese territorio. En el nombre de Jesucristo. Fíjese esto, usted está llamado a arruinar. Esa es la palabra hebrea aras, que significa golpe desde arriba que demuele hacia abajo. Usted se mete así desde arriba y usted le dice a lo que esté ahí operando, en el nombre de Jesús, sueltas a mi vecino. ¡Pah! Le metes ahí. En el nombre de Jesús. Usted ve que le llegó el amante a la vecina. Usted dice, en el nombre de Jesús, ahora ese espíritu de fornicación se va. ¡Pah! Y le mete ahí candela. Usted se le mete al santero que está haciendo brujería. Y usted dice, ahora mismo esos altares se rompen. ¡Pah! Y le mete, gloria a Dios. Lo destruye, pero con espíritu de guerra. Con espíritu de guerra. ¿Cuántos quieren un espíritu de guerra? Esta mañana se va a impartir un espíritu de guerra. Usted está llamado a derribar. Dice, abad significa destruir totalmente sin dejar escapar. Miren esto. No significa que el brujo se mude. Esto significa que el brujo se convierte a Cristo. Amén. Yo no lo voy a dejar escapar. Demonio, tú no te vas a llevar a ese brujo. Ese brujo se convierte. Y yo reclamo esa alma para Cristo. Amén. ¿Por qué no hemos sido efectivos en esto?
porque luchábamos sin el apóstol y sin el profeta, sin dirección y sin espíritu de guerra. Por eso los clamores no llegaban al punto que deberían llegar. Y entonces, porque golpeábamos los aires sin un sentido correcto, lo hacíamos con ignorancia, y porque seríamos más efectivos cada uno en su área de influencia. Es lo que hemos llamado guerra de guerrillas o guerra territorial. Es decir, en el lugar donde usted está, allí no le estamos diciendo ore por todas las naciones de la tierra. Eso es bueno que usted lo haga, ¿verdad? Nos unimos en clamores específicos por eso. Pero en su territorio, ¿qué pasa con tu Jerusalén? ¿Qué pasa con ese lugar? Tú demarca ese territorio y comienza a interceder específicamente por eso. Ora hasta que esa licorería cierre sus puertas. Clama a Dios hasta que esos centros de espiritismo, esos se conviertan a Cristo. Amén. Ora hasta que los tambores se apaguen y no puedan sonar más. Clama en tu territorio, clama en tu sector, comienza a rodearlo. Cuando vayas a tu casa, no te vayas directo a tu casa, rodea tu territorio. Con eso baja la pancita. Rodea el territorio y comienza a declarar el reino establecido sobre ese lugar. Fíjense, a lo mejor te llaman loco. En una oportunidad mi esposa y yo comenzamos a hacerlo. Comenzamos a orar alrededor de la urbanización. No llevábamos 2 cuadras cuando nos conseguimos a un joven homosexual llorando porque acababa de pelear con su mamá y le pudimos ministrar la palabra. 2 cuadras más adelante a una mujer le predicamos, le dimos un mensaje y la mujer dijo: no, yo quiero que ustedes vengan todos los jueves a mi casa, yo les reúno a todos los niños para que ustedes comiencen a predicarles esto que me dijeron a mí, a todos los niños de la cuadra. A todos esos, muchos de ellos después estudiaron en el colegio. Y Dios, cuando tú eres fiel en un territorio, Dios te coloca como en un Edén. Y Dios, cuando eres fiel en ese Edén, Dios te da otros Edenes. Amén. Recuerdo que comenzamos, eso fue en el año 2002. Comenzamos cuando los maestros se pararon y no quisieron dar más clases a los niños por el paro que hubo, que se paró la industria petrolera y todo el mundo se paró. Los maestros no quisieron ir más. Aprovechamos esa oportunidad y nos metimos en el colegio y le dijimos: no, tranquilo, nosotros le damos clase. Y entonces me veían: este debe ser chavista, dígame cuenta el saco rojo, este debe ser chavista, que reactivó ese colegio. Y no le estábamos dando matemática, ni lenguaje, ni nada de eso. Le estábamos impartiendo la palabra de Dios. A partir de ese momento, todos los viernes, ellos nos daban la media hora de receso para que le llamamos PAE, Plan de Atención Escolar, que eran recreos dirigidos, y le metíamos dinámicas, juegos, pero le metíamos la palabra de Dios, era predicada en ese lugar. ¿Qué ocurrió? Los padres se levantaron contra nosotros y dijeron: no, eso no puede ser, porque ahora nuestros niños llegan a la casa y antes de comer están orando y están dándole gracias a Dios. Que ellos vayan con su religión a otro lado. La directora habló conmigo y me dijo: Javier, no quiero que sigas hablándole de Dios, háblale del sol, de la luna, de las estrellas. Y yo le dije: no, Dios me puso a hablar de Él en este lugar y yo no voy a hablar de estrellas, ni de sol, ni de luna. Y nos fuimos de ese lugar. A los pocos meses, Dios nos estaba entregando nuestro propio colegio en esa urbanización. Nos estaba regalando la sede de primaria, nos dio la sede de preescolar, nos dio un colegio y entonces agarramos a eso, a los niños que habían sido receptivos y se comenzaron a escribir. Del público se pasaron al privado. Y lo que antes era gratis, ahora entonces nos pagaban por eso. ¿Qué les parece? Cuando tú tomas un territorio, Dios va a colocar, cuando tú dominas sobre tu Edén, Dios te va a colocar otros Edenes. Cuando tú dominas y eres fiel en un lugar de influencia, Dios te coloca otros lugares de influencia. Te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Te vas a extender hacia adelante y hacia atrás. Te vas a ensanchar en todos los sentidos, porque Dios pone su gracia sobre ti. Amén. Ahora, el profeta Elías fue usado por Dios para romper el dominio territorial que ejercía Baal y Astarot, Acera, a través de Jezabel y sus 850 profetas paganos. Elías, miren lo que dice Primera de Reyes 8:40. Elías les dijo: prended a los profetas de Baal,
para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y miren esto, si estudiamos lo que el apóstol Pablo hizo en Éfeso, es una guía de lo que nosotros debemos hacer hoy. Miren lo que él hizo. Él estableció una guerra de campo. Él estableció una guerra de campo, es decir, se enfrentaba, iba a un lugar y los demonios eran echados fuera. Los demonios actúan sobre la tierra, sobre el piso, sobre la faz de la tierra. Actúan allí y demonizan personas o lo poseen a esas personas. ¿Y qué ocurre? El apóstol Pablo estableció esa guerra a ese nivel, en ese ámbito. Demonio endemoniado que se le aparecía, demonio que echaban fuera en el nombre de Jesús. Número 2, él estableció una guerra contra el ocultismo y enfrentó todos los niveles de satanismo, brujería y espiritismo. No solamente se quedó en ese ámbito, sino que fue más allá y comenzó a echar fuera toda maldición en su territorio. Y finalmente estableció una guerra de alto nivel en los aires, una guerra en lo profético, desplazando el primero y segundo cielo, desplazando potestades, desplazando principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Los comenzó a desplazar de ese lugar, los ataba, los encajonaba, los metía y los llevaba a prisiones de oscuridad sobre su territorio. Y dijo: en este lugar ustedes no van a seguir molestando a nadie. En este lugar ustedes no van a seguir oprimiendo. Escucha bien, aquellos jóvenes que fueron liberados, escucha bien. Escuchen ustedes, muchachos, escuchen, es con ustedes. Ustedes no tengan nunca más temor, porque desde esta casa sale una palabra de liberación sobre su casa, sobre su familia, sobre el lugar donde ustedes viven, y ningún demonio los va a poder oprimir nunca más. Si ustedes creen, no los va a poder tocar, porque la iglesia establece una cobertura espiritual sobre ese lugar en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, miren esta palabra. Los apóstoles y profetas, quienes tienen la tarea de librar estos altos niveles de guerra y de establecer el reino de Dios sobre ciudades, comunidades y sobre naciones, miren lo que Dios hace. Envía esto a todo el pueblo de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salmos 18, 31 al 40. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que, escuche, agárralo para usted, el que me ciñe de poder. Dígalo, el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Hay lugares donde tú ni imaginabas que podías estar de pie, echando fuera un demonio, y Dios te da la fuerza, el poder, la habilidad para destruir toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Escuche bien, quien adiestra mis manos para la batalla. Recuerdo, yo era un niño apenas, un bebecito. Había una vecinita que vivía en el piso de arriba que me tenía a monte, porque mi mamá iba a visitarla a ella, la señora, y me metían en la misma cuna con la niña. Pero ella era la más grande y robusta que yo, y me caía a palo y yo terminaba siempre chillando. Pero yo tenía 2 hermanos mayores que me agarraron y me dijeron: ah, así está la cosa. Entonces agarraron una muñeca que era de mi mismo tamaño, así, le llamaban la patatina. Y la muñeca, ellos comenzaron a entrenarme con la patatina, y ponían a la patatina que me diera, y cuando me iba a dar yo le ponía el brazo así, le hacía así, ¡pum! Total que me entrenaron y me llevaron otra vez. Mami, llévatelo. Y me metieron mi mamá inocente me metió otra vez en la cuna. La paliza que le metí a la grandolota esa no se le olvidó más nunca, y nunca más se metió conmigo. Escuche bien. A lo mejor usted, eso no está bien, no le enseñe usted eso a sus hijos. Lo estoy poniendo como ejemplo mundano. Pero fíjese, quizás usted
fue vencido en muchas batallas. Pero Dios hoy te trajo a esta casa para enseñarte a pelear, para que el diablo nunca más te pueda afligir, nunca más te vaya a destruir, nunca más te venga a apagar el espíritu. Amén. Debemos orar para que el espíritu de fuerza y poder venga sobre nosotros. Y entendiendo esto, miren esto, actúa una unción de rompimiento. Es una unción que rompe lo que está ahí obstaculizando, lo que está parando tu avance y tu conquista de ese territorio. A lo mejor hay algo que establecieron allí. Un brujo puso un demonio allí que obstaculizara para que tú no le pudieras predicar a tu vecino, para poner enemistad entre tú y tu vecino, o tu vecino y tú. Poner esa enemistad para que no penetrara la palabra. Pues Dios va a romper esa maldición y te va a dar acceso a lugares donde no imaginaba. Hay hijos de esta casa que van a estar predicándole al alcalde, van a estar predicándole a los concejales, va a ganarse a todos los líderes que están en su comunidad para Jesucristo, y los va a sacar de la política y los va a meter en el reino. Amén. Lo dejamos ahí infiltrados un tiempo. Amén. Ahora, fíjense esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjense, Dios establece su poder o hace actuar su poder según sea tu necesidad. Si el poder, fíjense, en el área de gobierno, cuando se trata de establecer gobierno y autoridad para el gobierno, en el área del gobierno se conoce como, la palabra poder se traduce como autoridad. Dios te da autoridad sobre esa área. Cuando se trata del área territorial, el poder se conoce como dominio. Cuando se trata del área de servicio dentro de la iglesia, el poder funciona como unción para establecer el reino. En el área de la guerra espiritual, el poder se conoce como rompimiento. Amén. Así que cuando Dios te dice, y desataré, dice, y recibiréis poder sobre cada uno de ustedes cuando venga el Espíritu Santo. Miren lo que dice: y recibiréis autoridad, dominio, unción y rompimiento. Amén. Eso usted lo ha recibido. Usted lo ha recibido. Ya lo tiene. Úsalo. Úsalo. ¿Cuál es el origen? ¿Y quién trae la unción de rompimiento? El cielo trae esa unción de rompimiento y lo derrama sobre la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La unción de rompimiento viene desde el cielo. Él tiene esos 7 espíritus de Dios. Y miren lo que dice Isaías 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y escuche, mire cómo se despliega ese espíritu. El espíritu de Jehová es uno, pero mire cómo opera en estas 7 funciones espirituales, que son espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Mira todo lo que usted tiene en este paquete. ¿Y quiénes lo quieren recibir? Mire, lo voy a impartir. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Amén. Ahora, la unción de rompimiento es desatada en la tierra por el espíritu de fuerza y poder. Bíblicamente, el espíritu de fuerza es uno de los 7 espíritus. ¿Y para qué viene ese espíritu de fuerza y poder? Escucha, para tener, se refiere a la violencia de los guerreros. Es esta palabra que está en Isaías 11:2. Para referirse al espíritu de fuerza y poder usa la palabra Jeburá, que significa violencia de los guerreros. Rostro de leones como el de la tribu de Gad.
gritos de guerra de un soldado en batalla. Es un lenguaje de guerra. Dice, potencia de un ejército poderoso. Todo eso viene sobre ti. Y miren, yo recuerdo en una oportunidad estaba haciendo guerra espiritual contra una bruja. Y el Espíritu de Dios me dijo, hijo, no lo hagas ni en tus propias fuerzas, ni involucres sentimientos ni emociones. Hazlo en mi espíritu, con mi fuerza, porque Satanás quiere desgastarte. Los intercesores, escuchen esto, no es en tu fuerza y no involucres tus emociones. Porque el diablo te quiere destruir por esa vía. ¿Cómo? Agotándote para que nunca puedas descansar. Todo el tiempo entonces estás cansado, agotado y comienzas a deprimirte. Tú dices, ¿qué está pasando? Estabas trabajando en tu propia fuerza. Estabas orando y parecía que estabas haciéndolo con fuerza, pero estabas haciéndolo en tu propia fuerza. Así que ojo con esto, porque peleas la batalla en el poder de su fuerza. Amén. Este fue el espíritu que operó en Gedeón. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, comenzaron, dice, los abiezeritas se reunieron con él y vino un poder sobre él. En Sansón, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Cuando vino este espíritu de fuerza y poder, destrozó un león completo. Miren esto, eso vino sobre Saúl cuando se enfrentó a los filisteos. Al oír esto, al oír Saúl estas palabras, el espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Vino un espíritu de fuerza y poder sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo? Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Cuando el espíritu de fuerza y poder cae sobre alguien, entonces comienza a hacer lo que no puede hacer en su propia fuerza. Comienza a establecer territorio nuevo para Jesucristo. Comienza a conquistar lugares que tú ni imaginabas que podías conquistar. Comienzas a destruir las fortalezas del diablo y a hacer que el reino se establezca y la obediencia al Padre se establezca en un lugar. Y el que desobedecía ahora comienza a obedecer. El que antes maldecía ahora comienza a bendecir. El que antes estaba en drogas ahora comienza a ser un hombre de Dios. Amén. ¿Qué hace el rompimiento? Esa unción de rompimiento sirve para romper muros de contención, para romper límites, para romper vientos contrarios y satánicos, para romper diseños satánicos de oposición, de retardo y de demora. La unción de rompimiento es como una bomba atómica lanzada sobre un territorio. Si usted quiere esto, usted lo puede recibir hoy. Si usted no lo quiere, entonces sigue en lo mismo, con las mismas luchas, en la misma batalla. Así que yo le pido que usted demande, demande. ¿Cómo se activa en nosotros esa unción de rompimiento? ¿Cómo se activa? Escuche bien, ¿cómo se activa? Tenemos que hartarnos de la situación que estamos pasando. Tenemos que hartarnos de la situación. Yo me tengo que cansar de lo que estoy viviendo. Yo tengo que hartarme de lo malo. Yo tengo que cansarme. Y hay algo, escuche, usted tiene que cansarse de lo que está pasando en su lugar. Yo no sé si usted está cansado ya de lo que está ocurriendo en su casa o lo que está ocurriendo en su urbanización. Yo me tengo que hartar de eso. Yo me harto y me rebelo contra eso y comienzo a establecer el reino por la fuerza. Yo no voy a estar a la defensiva más. Escuche, iglesia, Dios te está llamando en esta mañana. No que estés a la defensiva. Satanás te lanza y tú te quitas. Satanás te lanza y tú retrocedes 2 pasos. Escucha, la iglesia de Jesucristo no está llamada a estar atajándole los golpes al diablo. La iglesia de Jesucristo está llamada para atacar y establecer nuevos territorios para Jesús. Conquistar nuevos territorios. Así que ya no vas a ser una iglesia, un pueblo reaccionario, sino que un pueblo que toma la iniciativa.
Un pueblo que no espera que su mentor le diga, sino que le dice mentor, le dice pastor, le dice líder, vamos a evangelizar. Empodéreme, cúbrame porque voy para el hospital, porque voy para la urbanización, porque voy al centro comercial, porque me meto en esa licorería, porque me meto en ese prostíbulo, porque me meto donde el diablo está haciendo de la suya, porque me meto donde Dios me mande a meterme. Ahí en el nombre de Jesús, usted no está esperando cuando saldremos a evangelizar. Usted se mete en el fuego y usted es el que gana. No es el que está esperando cuándo va a salir a evangelizar, sino que cuando usted sale le predica la palabra. A donde usted quiera que usted vaya, usted predica la palabra. Donde quiera que usted esté, se establece el reino. Y el reino, cuando llega a un lugar, no hay lugar para los demonios, no hay lugar para la muerte, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para la pobreza, no hay lugar para la miseria, no hay lugar para ningún espíritu que no sea el Santo Espíritu de Dios. Establece el reino, establece el reino, conquista nuevos territorios. Mira, ¿cómo se activa el rompimiento? Dije, hártate. Y número 2, ¿cómo se activa el rompimiento? A través de una alabanza agresiva, de guerra, que expresa, refleja actos proféticos. Ya no vas a seguir adorando de la misma manera. Ya no vas a seguir adorando. Escuche, yo veo a gente en las casas de paz que a veces están adorando así. Tu amor es sobrenatural. Parece que tuvieran una opresión más bien. Hay gente que está en la alabanza. Que dice nuestra. Y hay unos que se le pega el espíritu de búho cuando traen un amigo, traen al esposo o traen a la suegra o traen al hermano. Ese día no adoran porque les da pena que le vayan a decir evangélico, fanático. Escucha, cuando tú tienes, si quieres el rompimiento de Dios, usted se activa en una alabanza agresiva, una alabanza que no está allí adorando a un hombre, estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lanzas alabanza, viene rompimiento. Sueltas tu alabanza y viene rompimiento. Sube la alabanza, desciende el rompimiento. Hay uno que desde arriba está rompiendo, está arruinando, está destruyendo, está arrancando todo lo que el diablo sembró, que vino con ese propósito y hoy te empodera para hacer lo mismo para él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios quiere activar en esta mañana guerreros, hombres de Dios, llenos. Jehová salva a su ungido. Oirá desde los cielos con potencia salvadora de su diestra. ¿Sabes qué? Cristo vino a esta tierra, despojó al diablo de su autoridad y le dio a la iglesia lo que Adán perdió, se lo devolvió a la iglesia. Lo que Adán, de lo cual él fue destituido, entonces el pueblo de Dios fue instituido, fue constituido. De lo que Adán fue destituido. ¿Y sabes de qué fue destituido Adán? De la gloria de Dios. Por eso esa gloria está sobre el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuánta autoridad tenía Adán? Toda la autoridad. Toda la autoridad. Por eso Cristo resucita y se le aparece a los 12 y les dice: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora te toca a ti. Por tanto, te empodero a que vayas tú. A que vayas tú. Pastor, pero es que las cosas están peligrosas en la calle. Las cosas están difíciles en la calle. Mire esto. No sea cobarde y miedoso. Primera de Javier capítulo 3. No seas gallina. Dice la otra versión. No seas cobarde y miedoso.
Ay, pastor, que si me roban. Gran cosota que te roban. Reprende a ese demonio. Y si te robaron una vez, no te van a robar otra vez, porque esta vez vas empoderado. Pastor, y si me agarran a golpe. Gran cosa que te agarren a golpe. Al apóstol Pablo le cayeron a palo y se volvió a meter. Y si me matan, pastor, y si me matan, me voy con Cristo. Para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Estamos llegando a tiempo donde Dios te va a decir: ¿estás dispuesto a poner poner tu vida por mí? ¿Estás dispuesto? ¿Te vas a quedar como una gallina viendo Globovisión o viendo Venezolana de televisión en la casa? ¿Estás dispuesto a todo por mí? ¿Quiénes están dispuestos a todo por Jesús? Yo quiero desatar una sarta de locos aquí por Cristo. Personas que se atrevan, que tengan espíritu de guerra, que estén dispuestos a lo que sea, que estén dispuestos a todo, que se pongan en el frente de batalla, que hagan lo que otros no hacen. Aleluya. Crosoporra pasete. Escuche, nuestra autoridad, como le decía, es jurisdiccional. Está sobre un territorio. Pero si tú gobiernas bien sobre un territorio, en el reino todo se expande, todo crece y todo se multiplica. Pastor, yo quiero abrir la sucursal de mi empresa en otro lugar, en otro estado. Pues sé fiel en lo que tienes y Dios te colocará en lo mucho. Si hoy a tus empleados les predicas la palabra, a tus clientes les impartes una palabra, gobiernas y haces las cosas correctamente, Dios va a ensanchar tu área de influencia. Si hoy eres fiel en el lugar donde tú estás, pastor, que quiero comprarme el otro apartamento, pues predícale a los vecinos de donde estás ahora. Predícale a los vecinos. Ponte ese desafío. Nosotros, mi esposa y yo, nos pusimos un desafío. Nosotros vamos a traer a todos los vecinos del edificio, todos los 16 apartamentos a este altar. Cuando todos estén, ya van 4. Cuando todos estén así, ya van 4 apartamentos. Me faltan todavía 8. Pero ya cuando tenga los 16 apartamentos acá, vamos a parar y vamos a pisarle la cabeza al diablo aquí al frente, testificando. ¿Para qué? Para que Dios lo vuelva a hacer donde nos va a mudar. Porque no va a decir: ya se acabó tu tiempo aquí, hijo, ahora te doy tu casa. Y cuando llegue a mi casa, entonces me voy para todo el territorio a mi alrededor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿con quién se está enfrentando usted? Con Satanás. ¿Y cuál es la condición de Satanás ahora? ¿Cuál es su estatus en este momento? Él está destruido, desarmado, destronado y derrotado. Esa es la posición de él. Y yo quiero que usted se lo recuerde. Él está destruido, desarmado, destronado y derrotado. Amén. Así como la obediencia, la desobediencia de nosotros tenemos la autoridad. Pero como nuestra desobediencia empodera al diablo, nuestra obediencia destruye al diablo. Si usted quiere destruirlo con más fuerza, sea obediente a Dios, sea obediente a su palabra. Amén. Ahora, ¿qué va a recibir usted? Va a recibir esta impartición, Dios va a traerle a usted la revelación de los beneficios y la autoridad que derivan de la condición de hijo de Dios. Dios te va a empoderar en esta mañana y Dios te va a dar a través de un comando de fe para que tú ejerzas dominio y gobierno en tu área de influencia. Vamos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús, en el lugar de Jesús, en la voluntad de Jesús. Amén.